Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a el cuarto episodio de Lecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Para nosotros es un gusto darle la más cordial bienvenida a usted, querido oyente, a este nuevo programa. Me acompaña Dwight. Dwight, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Excelente, encantado de estar aquí nuevamente en este episodio en que continuaremos estudiando Marcos. Es una alegría, John. Así es, hemos venido haciendo una revisión de Marcos. Llevamos 3 programas en donde hemos hablado acerca de, 2 programas precisamente de Marcos, capítulo 1. Hoy terminamos, así que invitamos a todos nuestros oyentes a que no se vayan, no se desconecten, porque hoy estaremos hablando de Marcos, capítulo 1, entre el versículo 29 y el versículo 45. Sin más preámbulo, pasemos a la lectura bíblica. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Bueno, muchísimas gracias, Dwight, por la lectura. Usted va leyendo y yo iba imaginando en mi cabeza todo lo que iba pasando. Contemos un poquito el contexto. El capítulo anterior estuvimos hablando de la autoridad de Jesús. Jesús inicia su ministerio, llama a sus discípulos, va a la sinagoga, allí libera a un endemoniado y, según el relato de Marcos, inmediatamente después de salir de la sinagoga se dirigen a la casa de Simón y de Andrés y los acompaña Jacobo y Juan. Y allí aparece la primera escena, que es la sanidad a la suegra de Pedro. Dice que estaba con fiebre. Le hablaron de ella y Jesús se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Yo leí este pasaje y me pareció muy bonito en cuanto a la cercanía que Jesús tiene con sus discípulos. ¿Cómo le parece a usted? Sí, tiene esa familiaridad, el venir a la casa de un amigo. Ayer estábamos en una barbacoa
es un asado y esa familiaridad como que uno más allí en el Señor y si alguien estaba enfermo en ese caso, la suegra de Pedro, y el Señor llega a la casa, encuentra al enfermo. Alguno podría decir, pero fiebre no es gran cosa. No, vamos a ver que las fiebres son el signo de una infección latente que puede ser mortal. Acordémonos que en aquel entonces se podría bien morir de un absceso, una muela mala, una muela con caries, muy dañadita, y pues sencillamente eso podía significar el final de los días. Así que una fiebre no es cualquier cosa. Y llega el maestro y ante una persona que seguramente era mayor, pues viene y él se hace cargo del problema de su amigo. Es muy bonito. Lucas, que era médico, y Lucas, pues como médico detalla muy bien cada enfermedad, dice que tenía una gran fiebre. Comparto lo dicho por usted, que no era cualquier fiebre, sino era gran fiebre, y usted tiene toda la razón. En esa época no había acetaminofén. Nosotros entendemos la fiebre como que tomamos un medicamento y ya, pero en esa época no, y cualquier fiebre podía ser mortal, efectivamente. Yo veo en estos pasajes de los que vamos a conversar hoy una cercanía muy bonita, y no puedo quitarme de la cabeza el leer estos pasajes en el contexto en el que estamos. Un contexto de aislamiento social, un contexto de pandemia, un contexto de enfermedad, un contexto de que no nos podemos acercar, que tenemos que tener tapabocas, un contexto en donde el tema de salud está constantemente en los medios de comunicación y demás. Pero aquí vemos a una enfermedad o a muchas enfermedades, en lo que vamos a estar conversando más adelante, y a un Jesús absolutamente cercano al ser humano, que va, se acerca, la toma de la mano y la levanta. O sea, es un Jesús que sigue manifestando su total autoridad frente a cualquier enfermedad, y eso me parece muy bonito. Estoy de acuerdo. Jesús igual puede sanar aquel problema pequeñito. Nosotros a veces menospreciamos el problema de, por ejemplo, un niño. Un niño puede, sus problemas a los ojos del adulto a veces son menores. Dice, pero te preocupas por poca cosa. Y ocurre que no, que es un evento importante para el chiquillo. Y así con cada uno de nosotros. Nosotros a algunas cosas las llamamos grandes que a los ojos de nuestro amigo, nuestro vecino, no lo son. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús sí que tiene una dimensión sobre eso. Y la reacción de la suegra, yo creo que es también muy característico de esas mujeres que siempre están con la necesidad de estar activas. Esta mujer es la suegra de Pedro, enseguida se ve con aliento, con salud, y a servir. Tan esa imagen de nuestras madres que no pueden parar. Estaba pensando exactamente en eso. Las mamás nunca paran, y siempre es muy agradable uno llegar a casa de la mamá y también de la suegra, en mi caso una maravillosa suegra, y llegar y ellas se levantan, un tinto o la comida, no importa la hora que sea, no importa lo que se esté preparando, siempre habrá algo para servir, y esa imagen es también maravillosa. Que las mujeres no son un invisible en el ministerio de Jesús. Las mujeres fueron financiadoras del Señor, del ministerio de Jesús. Ellas aportaron económicamente. Aquí esta mujer enseguida se pone a servir. No son unas invisibles, todo lo contrario. Correcto. La barbacoa, para tomar su imagen del asado, del Sí. compartir, de la comida, continúa, pasa el día. Recordemos que estamos hablando de un día sábado,
porque Jesús salió de la sinagoga, llegó allí a casa, está con sus discípulos, la familia de Simón y Andrés, y al llegar la noche, cuando el sol ya se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Este pasaje, que va encadenado con el anterior, a mí me parece que comienza aquí Marcos, con una característica de su evangelio, a ponerle acción. Todo va comenzando a suceder rápido. Una cosa, la otra. Llegamos a casa, la suegra es sanada. Llega la noche, muchos llegan con enfermedades y él sale. Todo dice que la ciudad se agolpó a la puerta. A mí me parece, esa imagen, ese versículo 33 que leemos allí, solamente aparece en Marcos. Y no sé si los oyentes se pueden hacer una imagen como si fuera una película. Entonces yo me imagino como ahora que un dron tomando una imagen de toda la ciudad llegando a la puerta de una casa, porque ahí estaba Jesús. Vertiginoso, o sea, un ritmo de vida como el que uno siente que vive en estos tiempos de que no se para ni el grande ni el chico, los niños están llenos de deberes, clase por aquí, clase por allá, el trabajo, si no está, no está solamente en la oficina y en el punto allí donde solíamos ir a trabajar, sino que está también allí en la casa, todo el mundo se lleva su trabajo para la casa. Es de vértigo, es de vértigo. Y allí como que uno siente esa misma sensación con lo que estamos leyendo, ¿no? Que no se para. Correcto. O sea, hay acción, hay acción. O sea, Jesús está ahí, sale a la puerta y se encuentra con una cantidad de enfermos y endemoniados y los comienza a sanar. Entonces, vuelve y se repite esa cercanía de Jesús, primero en el interior de la casa con sus amigos, pero esa cercanía se extiende a los enfermos que estaban en la ciudad, a todos los que le traían, echó fuera endemoniados y no dejaba hablar a los endemoniados porque le conocían. Aquí hay un elemento que coincide con lo que le había pasado más temprano en la sinagoga, con el endemoniado que lo reconoció y Jesús le dijo: calla, sal fuera. ¿Qué referencia tiene usted frente a este tema del endemoniado o de los endemoniados? Sí, lo hemos encontrado en varias oportunidades en estos encuentros para hablar. Y como usted bien lo dice, en la primera parte fue de los ángeles que servían a Jesús, o sea, el reconocimiento de las potencias celestiales, de que el Maestro tiene toda autoridad. Ahora encontramos otra vez, como usted lo decía, cuando salió de la sinagoga, y aquí nuevamente mucho de esto, y viene a mi mente esa inquietud de que tanto diagnóstico que tenemos para problemas del comportamiento, problemas de soledad, problemas de comportamientos suicidas, de maltratos a la pareja, maltratos a los hijos, y pues las explicaciones que damos son psicológicas, son problemas, la psique es el alma, vamos. Entonces yo creo que es ahora minusvalorado, pero sigue siendo igualmente importante este problema del alma, de lo que es la influencia de los espíritus y de esta carga espiritual que agobia el día a día de las personas. En el capítulo anterior, usted mencionaba que tanto los ángeles como los demonios conocían a Jesús. Los unos le servían y los otros los reconocían. Y yo quedé pensando en que nosotros, seres humanos, tanto los de esa época como nosotros, o como nuestra sociedad, lo desconoce por completo. Es decir, hasta sus peores enemigos, digámoslo así, lo reconocen. En el pasaje anterior, el endemoniado le dice: tú eres el santo de Dios.
y a nosotros, seres humanos, que vemos lo que Él hace, que escuchamos de lo que Él hace, no podemos reconocerle como Dios. Nuestra sociedad está absolutamente cegada y sí reconocemos, por otro lado, todo lo que usted decía, ¿no? Todos los problemas que tenemos sociales, pero no encontramos, o la sociedad no puede llegar al punto de decir, aquí tenemos un vacío en el alma, tenemos un problema espiritual y tenemos que solucionarlo. Yo creo que hay un problema allí muy serio de el saberse reconocer a sí mismo. Me refiero a lo siguiente. Cuando un artista, aquí por ejemplo en la ciudad donde estoy, nació Picasso, y Picasso en principio no fue reconocido aquí. Él no fue reconocido en Málaga en sus primeros tiempos. El primero tuvo que ser reconocido fuera para que posteriormente en Málaga fuera reconocido. Como que es algo penoso que el último en ser reconocido es el artista en su propia tierra. Y creo que ese es el problema con Jesús, que está en su tierra, está en el mundo que Él hizo y no es reconocido por los iguales, que es el problema desde Génesis. Él dice, a imagen suya creó al hombre, su igual es el hombre, o sea, tan semejante es el hombre a Dios como en este momento lo estaba haciendo Jesús al hombre. Yo creo que este es el tiempo, de lo que hablábamos en el mensaje de Marcos, el tiempo se ha cumplido. Creo que ese tiempo de cumplirse es que el hombre está inmensamente parecido a su creador y su creador infinitamente parecido a su criatura. Jesús parecidísimo a sus criaturas, está igualito, tanto que no le reconocen. Y eso es lo más lamentable de todo lo que estamos leyendo y que usted menciona, que está allí y no le conocen. En palabras de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Esa mención del reconocimiento y de que no podemos reconocer a Jesús, y en ese momento que estaba ahí entre ellos, Dios manifestado en carne, cumplimiento de la profecía, y pareciera ojos vendados para todos. Sí. El día termina, van a dormir y cuando aún el sol no había salido, siendo aún muy oscuro, Jesús se levanta y va al desierto a orar. Allí está orando Jesús y llega Simón y los que con él estaban. Aquí uno podría entender que son sus discípulos, Jacobo, Juan y Andrés. Hallándole le dijeron, hey Jesús, todos te buscan. Después de lo que pasó ayer en la sinagoga, después de la sanidad de mi suegra, después de todos los que vinieron a la casa, todo el mundo te está buscando. Entonces Jesús les dijo, hombre, vamos a los lugares vecinos para que predique allí, porque para esto he venido. Y ese es el primer versículo que encontramos hablando de una misión puntual. Vámonos de aquí, ya es hora de salir de Cafarnaún, vamos a Galilea, como más adelante dice, para que predique allí, porque para esto he venido. ¿Alguna referencia en torno a la misión de Jesús? La misión de Jesús es universal. La característica de este mensaje que ha sido predicado y que ha sido conservado y que Marcos está proclamando 35 años, proclamando en este caso de manera escrita para que esto que ellos que ya están viejitos le van a dejar a las generaciones que vienen el testimonio y han estado predicando y compartiendo lo que ocurrió. Ha tenido un alcance universal y nos muestra cómo Jesús tenía esa intención desde el inicio de su ministerio. Esto no va a quedar solamente en la ciudad en la que nací, esto es para todos, y por eso sale con sus discípulos a compartirlo para todos, porque el beneficio no es solamente en el lugar pequeño de allí de influencia local que fue el lugar de nacimiento de Jesús y de inicio de sus primeras predicaciones y enseñanzas días sábados en las sinagogas y bueno,
todo lo que eso significó y sus primeros discípulos, los 4, que luego se ampliará. Ujú. Entre el versículo 38 y el versículo 39 pasa algo que mencionábamos también antes, y es que el tiempo cambia por completo. Veníamos de una narración del día sábado, de un día sábado. Entonces Jesús descansa día domingo, y entre el 38 y 39 el tiempo cambia, porque dice que predicaba en las sinagogas, es decir, pasaron varios sábados en toda Galilea y allí echaba fuera demonios. De aquí en adelante entonces Jesús va a ser, o los evangelistas, esto lo comparten los sinópticos, va a hacer énfasis en 2 cosas. Número 1, predicación, y número 2, evidencias y muestras de su autoridad, que son los milagros como tal. Quiero contarle que hice un ejercicio ayer, me pareció muy interesante y lo quiero invitar a que lo haga. Y es, mediante la tecnología, visitar Galilea. ¿Cómo le parece la idea? Excelente. ¿Cómo Ayer, es? Google Maps, que es una maravilla, entonces escribí Sinagoga Cafarnaún. Le invito a que lo haga, y si alguien lo puede hacer, es genial, porque Google Maps lo lleva a uno hasta Cafarnaún y uno puede, con el muñequito este que tiene Google, llegar allí y mirar las fotos de lo que es hoy, obviamente, la sinagoga en Cafarnaún. Hay una sinagoga y al parecer tiene muchísimos años. Hay dudas si es la misma sinagoga en la que estuvo Jesús o es otra, pero la sola herramienta digital de uno ir y ubicarse geográficamente, espacialmente, me pareció muy interesante. Uno a veces lee esto como que eso pasó hace miles de años y ya no hay rastros. No, todo lo que sucedió acá está, y el viajar por esos espacios me pareció muy interesante. Así que lo traigo a colación porque Jesús sale de su tierra y comienza a viajar por toda Galilea, y allí en el mapa uno se puede encontrar esa escena. Continuemos, porque el pasaje que viene es un pasaje rico en su contenido. No sabemos dónde, de pronto en alguno de esos pueblos de Galilea, ni sabemos cuándo, de pronto fue un día sábado también, o cualquier día de la semana, vino a Jesús un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Es la introducción de un relato de un hombre que tiene una penosa enfermedad como es la lepra, que es una enfermedad muy mencionada a lo largo de toda la Biblia, y que algunos dicen que hay más o menos 7 tipos de lepra distintas, que en la Biblia todo se trata como lepra, pero que tanto en la parte sanitaria como en la parte espiritual tiene ahí unos significados bien interesantes. ¿Alguna referencia sobre la lepra? Sí, definitivamente, pues no es la misma lepra de ahora, es una enfermedad cutánea, una enfermedad de la piel, donde cabían muchas cosas, muchas patologías, muchas enfermedades, pero había unas leyes sanitarias que impedían el contacto de esas personas, también en el espíritu de que esas enfermedades no se convirtieran en pandémicas, ¿sí? Entonces era cuidado, más que el contexto es religioso, pero como sistema sanitario también, como sistema de salud. Entonces era una mancha, un signo para la gente el tener esa patología, porque significaba el aislamiento, el corte social. Ya no iba más a tener con los mismos privilegios sociales que tenía anteriormente. Yo quisiera invitar a los lectores a leer Levítico capítulo 17. Oiga, acá tengo la duda si es 17 o 13, me van a disculpar allí, pero uno lo lee y pareciera estar uno leyendo cualquiera de estos reglamentos actuales en medio de pandemia, con indicaciones absolutamente precisas. Si a usted le sale si tiene tal síntoma, por favor vaya al sacerdote para que lo revise, y si el sacerdote le va a decir qué tiene que hacer. Si después de 7 días que está aislado lo vuelven a revisar, entonces si
está bien, puede regresar a casa. Si está mal, debe esperar otros 7 días. Y es toda una Protocolo. legislación, un protocolo, gracias, un protocolo en torno a la enfermedad, que yo vuelvo a decir, en este contexto en el que estamos, pues se vuelve absolutamente normal para nosotros. Bueno, no sé si normal o anormal, eso ya uno no sabe, pero relación directa con esto. Así que este hombre que está enfermo, que tiene una lepra, que le ha tocado vivir fuera de su casa, que le ha tocado estar aislado por completo, que debe caminar por las calles, cuando entra a la ciudad tiene que caminar con una campanita, ir diciendo soy leproso, para que la gente le abra campo, para que la gente lo deje pasar, para que no toque a nadie, para que nadie lo toque a él, porque hay un riesgo de contagio. Además, porque la lepra, y como sucede muchas veces en muchos contextos, las enfermedades son interpretadas como reflejo de un tema espiritual también. Entonces, allí este hombre llega donde Jesús, se acerca, tiene una actitud de humildad, hinca la rodilla y le dice, si quieres puedes limpiarme. Marcos dice que Jesús, teniendo misericordia de él, y ahí está otra vez ese Jesús cercano, extendió la mano y le tocó, cosa que no habría hecho jamás un israelita. Jamás un judío se habría atrevido a tocar a un leproso, porque eso iba contra las leyes de Moisés, eso iba contra las leyes sanitarias, eso iba contra todo protocolo. Ahorita, entonces, de COVID y demás, pues que con tapabocas y todo eso, pues sabemos lo riesgoso que es, o por lo menos nos lo han dicho, acerca de el estar en contacto con una persona que está enferma. Aquí Jesús no le interesa eso, y aquí se vuelve a ver la autoridad de Jesús y extiende la mano y lo toca. Eso me parece una expresión de misericordia y de cercanía maravillosa. Y cuando Jesús hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Fue inmediato. Recordemos el caso de la suegra de Pedro, inmediatamente. Aquí al instante, recordemos que también que Marcos es un evangelio de acción, de movimiento constante, siempre está pasando algo. Y aquí la lepra se fue, el hombre quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y luego le despidió. Y lo que viene es como una escena postcrédito. No sé si... Pero perdóneme una cosa, perdóneme. Antes de seguir, Sí, le doy la palabra. he estado consultando diferentes traducciones del texto en donde Jesús reacciona ante la solicitud del leproso. Y hubo una sorpresa mía porque Jesús, como la versión que tenemos tradicionalmente y que leímos hace un rato, fue de Jesús compadecido, ¿sí? Jesús se compadece del leproso, pero otras traducciones ponen encolerizado. Y entonces tuve que ir a la palabra griega y la verdad sí pone que encolerizado. ¿Sí? Sí lo pone. Entonces, el gesto, aunque compadecido, también es colérico. Él tiene enfado, ira por como esa pregunta, si quieres puedes limpiarme. Pues hombre, si a eso vine, he venido aquí a sanar, mira todo lo que está pasando, esto es para beneficio. Entonces, como que la pregunta hubiera ofendido un poco. Yo vine aquí, fue a hacer el bien. Y el gesto es enfadado, la respuesta es enfadada por parte de Cristo, según ponen estas otras traducciones y según la palabra original griega. Pero no sé si usted es el experto filólogo, así que tendría que darnos su concepto autorizado. Debo decirle a ese respecto que me queda como tarea, porque esa particularidad no la encontré en las fuentes que consulté yo. Así que me debo marginar del comentario filológico en este caso. De acuerdo. Pero me parece
que allí también hay un elemento en torno a lo que dice el leproso y lo que Jesús le responde. Él viene, si quieres, y Jesús le dice, si quiero. O sea, obviamente. Y creo que la interpretación que usted arroja es muy precisa. A eso he venido. O sea, ¿cómo me pregunta eso si esa es mi visión? ¿No? Si eso es un poco a lo que me dedico. Así Sí, que interesante y lo revisaré. Claro que sí, lo revisaré. muy bien. Bueno, entonces seguimos entonces, el hombre es liberado, es limpio. Jesús le encarga rigurosamente y luego le despide. No sé si tú haya visto alguna película de esas novedosas o nuevas en donde hay escenas postcrédito. La película se acaba, salen los créditos y uno se queda sentado esperando porque algo más le van a mostrar. A mí cuando leí esto me pareció algo así. Marcos acaba la relación, acaba el relato. Marcos acaba el relato, dice que le encargó rigurosamente y luego le despidió. Pero el versículo 44 es como una escena postcrédito donde aparece Jesús diciéndole: vaya, muéstrese al sacerdote, haga los ritos de purificación para testimonio de ellos. Y luego le dice: y no le diga a nadie, por favor, guarde silencio frente a lo que pasó. De acuerdo, sí. Y pareciera tener un efecto contraproducente porque, vamos a ver, yo tengo aquí que hasta dónde va el evento de la sanidad y hasta dónde el postcrédito, como usted lo dice. Esas escenas de que uno ve que los protagonistas se casan y como que parece haber terminado la película, pero hay una escena final donde ya están un año después ya con niños, Correcto. ¿sí? Entonces, ocurre que en este caso el postcrédito yo lo vería que le dijo que se callara, se lo encargó rigurosamente, le dije, te callas porque yo quiero vivir tranquilo, yo no quiero eh, tanto postureo, tanto efecto mediático, y el efecto es el contrario. El hombre este se va a publicar, no se pudo aguantar lo que le dijeron, cuando que te calles, y con más ánimo se va a decir lo que pasó. Es correcto. Allí había todo un rito de purificación. Jesús le dice: vaya al sacerdote, muéstrese para que confirmen y reconfirmen que efectivamente usted está limpio. Y venga, no se ponga a decirle a nadie lo que pasó. Aquí, entre nos. Pero como usted dice, ese entre nos es imposible porque después de que a uno la vida le ha cambiado por completo, uno no se puede quedar callado. Así que ese es él se convirtió en un CEO, de los que llaman ahora, esas personas que trabajan en publicidad y tienen la tarea de divulgar el hecho. Así que este hombre se convierte precisamente en ese que va y comienza a contar su historia. Y es que cuando uno se encuentra con Jesús, es imposible quedarse callado. Cuando uno se encuentra con Jesús, es imposible no servirle, como lo hizo la suegra de Pedro. Así que este hombre recibe la sanidad y luego va y lo anuncia por todo lugar, ¿no? Y siendo un poquito atrevido, hay pancartas que dice no lea esto, pero es que causan el efecto contrario, ¿no? Entonces uno se siente desobligado a leerlo, y ese efecto publicitario además está en contradicción con lo que Jesús dijo: mire, esto lo tienen que saber en toda parte. ¿Y cómo es que le dice a este hombre no lo publiques? Entonces yo tampoco lo entiendo todavía en plenitud. No sé si es como que el efecto del mercadeo, del cómo se proclaman las cosas más fácil, porque finalmente nos interesa que esta noticia llegue hasta lo último de la tierra, ¿no? Nos interesa que este ministerio se propague y que el beneficio sea universal. Me voy a arriesgar con una forma de verlo y es la siguiente. Jesús tenía la intención de no ser reconocido como el que hacía milagros,
sino que para él lo más importante era su predicación. Arriba lo ha dicho, vamos porque yo quiero ir a predicar, para eso he venido. Así que como que le dice a este hombre, venga, guarde silencio lo que pasó, porque yo no he venido solamente a sanar el cuerpo, aquí hay algo más importante y es mi predicación. Entonces creo que es esa intención de, venga, yo lo hago, tengo toda la autoridad para hacerlo, pero aquí más importante de lo que yo hago es lo que yo enseño. Y esto se ve en varios evangelios que al principio del ministerio Jesús le dice a los que ha sanado, venga, por favor no lo pregonen, manténganlo ahí y más adelante tal vez. Jesús nunca enseñó algo y dijo, venga, no le cuenten a nadie. No, él lo enseñó y ya. Esto aparece solamente en relación con los milagros. Entonces yo me atrevería a pensar que es una intención de decirle, venga, yo quiero es que la gente me escuche el mensaje y no que me vea como el que hace milagros o el que da pan a los hambrientos. Y luego, más adelante lo vamos a encontrar que pasó exactamente eso, ¿no? La gente venía a Jesús simplemente para recibir un milagro y la enseñanza no. Entonces, creo yo que podría ir por ese lado. Sí, estoy de acuerdo. Y otra cosa que yo veo es que, como el pasaje que usted mencionaba de Levíticos 13, donde estaban las reglas para los leprosos en todas sus versiones, por ejemplo, para erupciones en la piel, para manchas, para lepra crónica, para quemaduras, afecciones en el cuero cabelludo, bueno, todas las versiones, pero no estaba solamente en Levíticos 13, porque en el Levíticos 14, capítulo 14 de Levíticos, está las reglas del culto para la recuperación. O sea que toda luz tiene, toda sombra también tiene una luz, tiene una noche su día. Y en este caso, pues las leyes sanitarias decían, oye, hay forma de recuperarte. Entonces eso fue como muy bonito también de este pasaje con el leproso, que te vas a recuperar y acuérdate de lo que hay que hacer cuando te recuperas. Ir y dar tu ofrenda a Dios en gratitud de tu recuperación. No hay un borrón, Jesús no está trabajando a espaldas de lo que había dicho la ley judía, él no estaba haciendo una subversión y ir en contra de del orden establecido, sino todo lo contrario. Vamos a cumplir y vamos a cumplir con una actitud agradecida. Presenta tu ofrenda sagrada como corresponde. Pensando en eso, me imagino a este hombre sano ahora, llegando al sacerdote y mostrándose y haciendo todo ese rito de la purificación, llevando las 2 avecillas, el sacerdote lo observa y hace todo lo que indicaba la ley y dice Jesús que es para testimonio de ellos. Y creo que cuando uno va y cumple lo que Jesús le está pidiendo es a ese hombre, ve y cumple lo que dice la ley, es para testimonio de las personas. Así que Jesús está ratificando que Él tiene toda la autoridad para sanar una enfermedad, pero que también tiene toda la autoridad para cumplir lo que está establecido. Entonces eso también es un elemento importante en este pasaje. Y que Marcos publica aquí 35 años después, conservando el testimonio, diciendo, nosotros no somos unos abrogadores de la ley, no vivimos a espaldas de las leyes, sino somos unos cumplidores. Y pues aquí está la muestra. Jesús está predicando, hay que cumplir la ley. Y cumplámosla además con el espíritu de la ley, con la gratitud de haber sido sanado. Es el momento de tener el resumen de la lección y saber qué hay que elegir en consecuencia. Desde que lo leí, hay una palabra que está en mi mente y es cercanía. Y yo quisiera mencionar en este episodio que la lección que nos deja este pasaje es la cercanía de Jesús hacia nosotros. Jesús se acerca a la casa de sus amigos, Jesús se acerca a una mujer
seguramente anciana, que está enferma por una gran fiebre. Jesús la sana. Luego Jesús se acerca a los enfermos y a los endemoniados que han venido para buscar solución. Y allí está ese Jesús cercano que los sana. Y vemos al final a un hombre que su vida ha cambiado por completo por culpa de una lepra, por culpa de una enfermedad penosa, por culpa de una enfermedad que lo aísla por completo. Así que este hombre llega y se acerca a Jesús y aparece ese Jesús cercano que extiende su mano, le toca y le libera. En momentos en que nuestra sociedad nos pide aislarnos, en momentos en los que debemos andar con guantes, tapabocas, una cantidad de líquidos para proteger nuestra salud, en momentos en que tenemos que estar separados, aquí Jesús nos dice: yo estoy aquí y estoy cerca a ti. Aquí está la lección de un Jesús cercano, de un Jesús que está junto a nosotros y que, sin importar el problema que tengamos, sin importar la enfermedad que tengamos, sin importar si es una fiebre, sin importar si es un tema en el alma, un tema en el espíritu, un tema en nuestra mente, sin importar si es un mismo demonio, sin importar si es una enfermedad contagiosa como la lepra o como cualquier enfermedad, Jesús está hoy cercano a nosotros. Y si hoy alguien se le ocurre preguntarle a Jesús, porque ya su dolor lo ha llevado a eso: ¿quieres? ¿Puedes limpiarme? La respuesta de Jesús hoy sigue siendo la misma que le dio a este hombre: quiero, sé limpio. Alguien hoy puede necesitar escuchar esta lección. La lección de hoy es que Jesús está cercano a tu corazón. ¿Cuál es la elección? Bueno, podemos elegir estar lejos de Jesús, hacer parte del tumulto que ve de lejos cómo Jesús sana, o podemos elegir la actitud de este leproso que llegó rogándole, que hincó la rodilla a tierra y que con toda humildad le rogó a Jesús que lo limpiara. Podemos elegir seguir mirando la película desde afuera, viendo la panorámica, viendo esa pantalla general, o podemos decidir ir allí, postrarnos a Jesús y ser secundarios en esa película. Así que usted que nos está escuchando en esta hora, le invito a tomar la lección del pasaje, ver a ese Jesús cercano y tomar una elección. ¿Decides estar alejado o estar ahí con rodilla hincada y pidiéndole a Jesús que te limpie? Creo que este pasaje es maravilloso y nos motiva a estar cerca de Jesús, porque Él vino para eso, para estar cerca a nosotros. Muy bien, hemos tenido la oportunidad de estar aprendiendo todos esta preciosa lectura, compartiéndola, y yo quisiera preguntarle a John qué es lo que viene para la próxima entrega. Entonces invitamos a nuestros oyentes para que nos acompañen en la próxima entrega. Estaremos hablando de Marcos capítulo 2, entre el versículo 1 y el versículo 17. Cordialmente invitados para que lo escuchen. Bueno, estamos llegando al final del episodio del día de hoy. Muy contentos por esta conversación que siempre es productiva, que siempre nos invita a pensar en un Dios maravilloso. Es productiva nuestra conversación porque trata acerca de las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús siguen siendo espíritu y siguen siendo vida. Por eso resultan tan enriquecedoras. Correcto. Dan vida al espíritu, dan vida al alma. Amén. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que consulten los demás episodios de Lecciones Bíblicas Podcast. Toda la información se puede encontrar en la página web leccionesbiblicas.co. Estamos en todas las redes sociales y también en las plataformas de podcast. Allí pueden encontrar todos los materiales de este proyecto. Sin más,
Nos despedimos deseándoles muchas bendiciones para todos, así que un saludo inmenso desde Bogotá, Colombia, y también Desde Málaga, Andalucía, España. un abrazo para todos.